¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio. Estaba esperando que se conectaran más compañeros, pero para evitar la interrupción de la autorización para que entraran. Ahí coméntenles en el grupo de WhatsApp que si se conectan van a tener que esperar un poquito, ¿no? En cuanto pueda yo cortar la idea, les doy el acceso con mucho gusto. Bueno, la sesión pasada hablamos de lo que era el IPH en cuanto a algunas generalidades, ¿no? Que necesitamos cumplir sí o sí. Principalmente el tipo de letra, detalles que nos pudiesen, a lo mejor parecer un poquito insignificantes, como el poner una X en lugar de una palomita, es lo que les digo. Este, eh, Son situaciones que a lo mejor pudiésemos considerar insignificantes, pero pues al estar dentro de la guía de llenado del IPH, pues tenemos que darle cumplimiento tal cual como viene en la guía, porque también de no hacerlo así, son herramientas que se pueden utilizar en nuestra contra. Por eso es que debemos apegarnos 100% a lo que dice la guía de llenado, 100% debemos apegarnos al protocolo de actuación del primer respondiente. No es lo que hagamos nosotros a libre albedrío en cuanto a estos dos documentos. Eh, pues obviamente una de las principales ideas de tener este documento formalizado y estandarizado es homologar los criterios de actuación, ¿sí? Homologando los criterios de actuación, por consecuencia se tiene que homologar los documentos que se generan derivados de esa actuación policial, ¿no? Entonces, por muy significante que nos parezca, tenemos la obligación de apegarnos a esas generalidades, ¿no? Y por último, platicamos un poquito sobre las 5 secciones que componen el informe policial homologado. Más adelante vamos a ver los anexos. Afortunadamente, y en relación a los primeros formatos de informe policial homologado, esta actualización del 2019, si no me equivoco, que es la que se está utilizando todavía, se modificó porque el primer IPH en el cual me tocó trabajar a mí, era un documento que te exigía cierta información repetida. Si se ocupase o no se ocupase el formato, te volvía a pedir los mismos datos, lo cual lo hacía tardado, lo cual lo hacía hasta cierto punto enfadoso, ¿no? Tú te preguntabas como policía, si ya le proporcioné en las primeras hojas el nombre del detenido, ¿por qué me los vuelve a pedir, no? E invariablemente que teníamos que entregar todo el legajo de anexos y de secciones que en aquel entonces tenía. Afortunadamente, se analizó esa situación y se hizo la modificación correspondiente como la conocemos del 2019 para acá. La única modificación que se ha llevado a cabo en ese documento es lo que corresponde al Registro Nacional de Detención, ¿sí? Salió primero el informe policial homologado, no contábamos con el RND, ninguna autorización documentaba y registraba la detención de una persona, fue hasta tiempo después con la finalidad de prevenir la desaparición forzada de personas por parte de la autoridad, bueno, que se legisló en la materia y se estableció el famoso RND, ¿no? Y eso fue lo único que se ha implementado en este formato del 2019, el RND, con esa finalidad. Fuera de eso, todo sigue igual, la estructura, los formatos y los anexos. Por eso es más fácil ahorita que nosotros nos concentremos en detalles desde la perspectiva policial, desde la experiencia. Y a partir de este momento sí les voy a pedir sobre todo su participación en cuanto a situaciones que ustedes hayan vivido y que hayan podido subsanar de la mejor manera para aquellos compañeros que a lo mejor no tienen tanta experiencia en la elaboración de este documento y que puede llegar a pensar que se les viene el mundo encima
porque no lo saben llenar o porque les está pidiendo una información que desconocemos, que no sabemos de dónde sacarla. Así es como yo les voy a explicar el informe homologado a partir de ahorita. No vamos a meternos, como les dije la sesión pasada, no nos vamos a meter en fundamentos legales ni mucho menos. Eso es bueno saberlo, pero no es lo principal. Muchos cursos que ofertan principalmente en las redes sociales están basándose en el fundamento legal, en el conocimiento de las secciones, en el conocimiento de los anexos. Es bueno, sí, sí es bueno, definitivamente. Sobre todo para compañeros nuevos de reciente ingreso, compañeros de Guardia Nacional o de Defensa, que no tienen a lo mejor tanta participación en cuanto a las puestas a disposición. Es bueno que inicien en esos cursos, pero ¿qué pasa cuando ya tienes esa capacitación básica y ahora te vas a enfrentar a la realidad de una puesta a disposición? En la guía de llenado no viene todas aquellas situaciones a las que te vas a enfrentar y no viene una receta como si fuera una receta de cocina que te diga paso a paso cómo tienes que llenar el IPH o cómo lo tienes que subsanar o a qué situaciones te vas a enfrentar que tienes que subsanar. Te dice cómo debes de llenarlo, te hace de tu conocimiento, la estructura, ¿sí? Pero cosas que de repente brincan y que no estabas preparado para ese tipo de información, dices, ¿cómo la pongo? ¿Cómo la estructuro? ¿Cómo justifico? ¿Sí? Y es en ese tenor en el que vamos a ver estas dos sesiones, la de ahorita y la del próximo viernes. Me voy a saltar la de la narrativa de hechos, esa es como se les comentaba, esa la voy a dejar para el día viernes, donde nos vamos a enfocar lo más que se pueda a leer una narrativa, a desglosarla, cómo se estructura, los datos importantes. Pero ahorita vamos a ver los datos de información, lo que es el recabar los datos, ¿no? Lo que podemos tener de manera tangible al alcance de nosotros, donde sentimos que avanzamos, ¿no? Y sobre la marcha voy a ir recordando algunas cosas que a mí me sirvieron y va a haber un tema en el cual voy a ser bien enfático y lo voy a estar repitiendo hasta el cansancio. Comunicación con el Ministerio Público, siempre. Desde el momento que a él se le avisa y se nos proporciona el mando y control, a partir de ese momento, así sean las 2 de la madrugada, las 4 de la madrugada, el Ministerio Público tiene que estar enterado de situaciones que se te vayan presentando para las cuales tú no estás preparado, pero que tienes que ir informando. Todo esto para no incurrir en ninguna responsabilidad. Ahorita van a ir saliendo los comentarios, espero que también ustedes aporten comentarios al respecto, ¿no? Voy a empezar en lo básico, con el número de folio. El número de folio o número de referencia está conformado por una serie de dígitos alfanuméricos que se colocan ahí precisamente donde está ese circulito en rojo. Ahorita lo vamos a desglosar para que vean de dónde sale cada letra, de dónde sale cada número y por qué es importante tenerlo estructurado tal cual nos los marca la guía de llenado. Después viene otro número, el número de folio asignado por el sistema. Ese otro número de folio asignado por el sistema no es otra cosa más que el número de informe policial homologado. Es el número que te proporciona tu central de radio, el compañero que está en la computadora ahí encargado de la plataforma. Ese es el número que él genera, ese es el número que te van a proporcionar y es con el que vas a trabajar en relación a ese asunto, esa apuesta. Es un número único, es un número que no tiene por qué repetirse. Y sobre todo es un número
que tiene valor a nivel nacional. Si tú buscas en determinado momento el nombre de una persona o el nombre de un folio de una puesta a disposición en Tijuana y resulta que tienes a esa misma persona o ese mismo vehículo en Mérida, ingresas el nombre de la persona o ingresas el número de serie del vehículo y en Plataforma México te va a arrojar que ese vehículo o esa persona estuvieron sujetos a un informe policial homologado, ya sea por delito, como testigo, como agraviado, como detenido, ¿sí? O pudo haber estado sujeto a un informe policial homologado por falta administrativa. Lo mismo sucede con el número de serie de un vehículo. Por eso es que es irrepetible ese número. El número de referencia se empieza a conformar por una clave del estado que es de 2 dígitos y esas claves van del 01 al 32. Ahí en ese recuadro donde está el circulito rojo, tenemos que ese ejemplo del número 19 corresponde al estado de Nueva York, perdón, de Nuevo León. Y así sucesivamente, dependiendo el estado de la República donde estén trabajando ustedes, le corresponderá ese número de clave. Este ejemplo ya está en la plataforma, ya lo pueden disponer. Esta guía que conseguí ya también está a disposición de ustedes en la plataforma. Pero, ¿qué pasa? ¿De dónde voy a sacar yo si se me pierde? ¿Dónde puedo consultar esos números? Principalmente autoridades federales, Guardia Nacional, Sedena y FGR. ¿Dónde lo voy a obtener si me cambian de un estado a otro de repente? Bueno, te vas a ir a esa página que está en amarillo, que es la página oficial del INEGI. Ojo, para cuestiones legales, para cuestiones del juzgado, para cuestiones del defensor público o privado y del fiscal, esa es la única fuente oficial en la cual nosotros tenemos que sacar esas claves. Si ustedes tienen la oportunidad de abrir la guía que ya está en la plataforma y le dan clic aquí, se va a aparecer una manita, ya la vieron. Le dan clic, inmediatamente les va a desplegar la página del INEGI, así como lo están viendo ustedes en pantalla. Y ya nada más es cosa de curiosear, ahí viene, más adelante viene explicado cómo lo van a bajar, ahorita no lo voy a ver con ustedes porque esto es muy obvio, está muy sencillo de manejarse, no debe de haber ningún problema con eso. Después, en ese mismo número de referencia, este ejemplo habla de la Guardia Nacional, donde se utiliza también una clave de institución de 2 dígitos, de 2 letras. GN para Guardia Nacional, FM para Policía Federal Ministerial, ME para Policía Ministerial Estatal, MU para Mando Único, PE para Policía Estatal, PM para Policía Municipal o a otra autoridad. Recuerden que cada vez que hay cambio de gobierno municipal o estatal, bueno, y el federal también, el titular, le cambia el nombre a la corporación. Por ejemplo, Tamaulipas no tiene policía estatal, tiene la Guardia Civil Estatal. Nuevo León también tiene la Guardia Civil. Hay otros que le llaman la Policía del Pueblo, la Secretaría de Seguridad del Pueblo. La Policía Estatal aquí en Guanajuato es FESPE. Y obviamente, pues no vienen contenidos esas nomenclaturas en este listado que ustedes están viendo. Si su corporación está en el supuesto de que tienen un nombre rimbombante de reciente creación por parte del gobernador del municipio,
no batallen, le van a poner otra autoridad ahí en el cuadrito rojo. En lugar de poner GN, le van a poner OA. Qué bonita la manera de complicarnos la chamba tienen los presidentes municipales y los gobernadores cuando le cambian el nombre a una corporación. Continuando con el número de referencia, son tres nomenclaturas a 2 dígitos también. 01 para gobierno federal, 02 para gobierno estatal y 03 para gobierno municipal. En este caso, como es un ejemplo de la Guardia Nacional, se puso 01, es decir, que la corporación pertenece a gobierno federal. Aquí pudiésemos encontrar un poquito de complicación porque debemos asignar una clave a 3 dígitos que corresponde a los 2,463 municipios que conforman la República Mexicana. ¿Sale? De igual manera, ustedes dan clic en ese link en color amarillo con azul y les va a desplegar nuevamente la página del INEGI. Aquí viene donde descargarlo. Aquí vienen todas las claves, mira, aquí. ¿Sale? Hasta con coordenadas viene el municipio. ¿Sale? Bueno. Eso lo van a poder descargar ustedes, ya lo van a poder traer en una memoria, lo pueden traer en una USB, en su computadora o en su computadora portátil, o si son a la antigüita, pues lo imprimen, lo engargolan y ahí lo van a andar trayendo. ¿Vale? Bueno, ojo aquí, el número de municipio, porque también hay mucha confusión, principalmente con los compañeros de Guardia Nacional. Hay algunos compañeros de Guardia Nacional que tenían la creencia que el número de municipios se pone acorde al municipio donde hiciste la detención, la intervención o el aseguramiento. No. La clave para municipio se refiere a la clave del municipio donde vamos a poner a disposición esa apuesta, donde nos van a recibir, ¿sí? No es el lugar de la detención, no es el lugar del aseguramiento, es el lugar donde reside el Ministerio Público, ¿sale? Ahí viene ese pequeño instructivo de cómo pueden ustedes descargar las claves del estado y las claves de los municipios. Por eso es que no lo toco tan profundo. Viene en la guía y ya ustedes ya lo pueden descargar de manera directa. Continuando con el número de referencia, lo demás es muy sencillo, es la fecha. 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. No debe haber mayor confusión ahí. Esto es algo muy sencillo. Hay que ponerle atención porque siempre se nos barre, principalmente cuando cambiamos de un día para otro y la puesta a disposición se da principalmente en la noche. Entramos a trabajar a las 10 u 11 de la noche y resulta que la puesta a disposición tú estás interviniendo a las 12:01 y no te pide la hora en la que entraste a trabajar o la fecha en la que entraste a trabajar. Te pide la fecha en la cual la fecha cuando hiciste la puesta a disposición, cuando tuviste contacto con la escena el lugar de la intervención o cuando tuviste contacto con los detenidos, ¿sale? Y por último, en el mismo número de referencia, se solicitan 2 dígitos para la hora y 2 dígitos para los minutos. Se maneja y siempre se va a manejar horario de 24 horas.
¿Alguna duda respecto a cómo se conforma el número de referencia? Ok, No, ninguna. muy bien. Después vamos a entrar a lo que es la primera sección, lo que hace referencia a la puesta a disposición. Y aquí antes de entrar de lleno, hay 3 puntos que hay que tomar siempre en consideración. En los 3 puntos, en los 3 círculos rojos, nos dice el recuadro rojo también, que deben de coincidir los apartados. La fecha y hora del número de referencia, la fecha y hora de la puesta a disposición, y por último, el sello de recepción de la autoridad que se pone a disposición, donde también nos tienen que poner a un ladito la fecha y la hora. Estos 3 rubros, sí o sí, tienen que coincidir hasta en los minutos. No puede haber variación de 1 minuto entre cada uno de los rubros. Tiene que ser exactamente la misma hora. La fecha, pues obviamente ni se diga. Por lo cual se le recomienda que esos 3 apartados lo dejen hasta lo último. Ya cuando el Ministerio Público dejó de regresártelo 3 o 4, 5, 10 veces, ya cuando el Ministerio Público te dice, ya quedó tu IPH, ahora sí pásamelo para que te lo firme, ahí en ese momento le vamos a poner la hora y la fecha en los 3 rubros. Bueno, en el último se lo pone él. Ahí no importa que vaya a mano. Si todo el resto de tu informe policial homologado lo llenaste en computadora, aquí no importa que la fecha y la hora se asiente a mano. ¿Vale? Y así se plasma en ese formatito. 2 días para el día, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, 4 para el año y el horario de 24 horas. Igual, dos dígitos para la hora y 2 dígitos para los minutos. Aquí juntito dice número de expediente. A ver, ¿quién me puede decir a qué se refiere el número de expediente? Adelante, JJ. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Es el número de causa penal que nos dan. Ok, bueno, ya no se llama causa penal. Causa penal es cuando ya se judicializó. Antes se le llamaba averiguación previa, Esa averiguación previa, es ahora correcto. se llama carpeta de investigación. ¿Vale? ¿Sí, Ángel, ibas a decir lo mismo? Bueno, ese número de expediente o número de carpeta de investigación, no se preocupen. Como primeros respondientes, no tenemos obligación de conocerlo. Mucho menos incurrimos en alguna responsabilidad si no lo asentamos. Ese número de expediente le corresponde al fiscal asentar. Una vez que él ya recibe nuestra puesta a disposición y la empieza a capturar en su sistema, que empieza a correr su término para judicializar o no, le va a generar a él este número de expediente, que es el número de carpeta de investigación, y es a él a quien le corresponde asentar ese número ahí en el interior de este círculo rojo. Por otro lado, ustedes no se preocupen, es que número de expediente, ¿qué le voy a poner? Ya me dijo el fiscal que me espere, que todavía no lo tiene, que me apure, que porque ya se le va a pasar el término. Nada de eso nos debe de interesar a nosotros, ¿sale? Eso es el que se lo ponga después en su oportunidad. En esta parte
vamos a indicarle con muy pocos detalles, sin tanta complejidad, a quien lea el documento y obviamente a quien conozca de IPH, qué es lo de la cantidad de documentos que consta mi informe policial homologado, cuántos anexos si es que los tuve que llenar, ¿sí? Y sobre todo en la cantidad. Ahí dice, señale con una X el o los anexos entregados e indique la cantidad de cada uno de ellos. Solo debemos entregar los anexos utilizados. En este caso, hay un anexo A de detenciones, lo marcan con una X y ponen la cantidad de cuántos anexos se utilizaron. En este caso son 8. De anexo B y anexo C no se utilizaron, por lo tanto no se entregan y como consecuencia se testea. Anexo D, inventario de armas u objetos. Como si hubo armas u objetos, igual se señala con la X y se pone, ojo, es la cantidad de anexos, no es la cantidad de objetos, porque también hay mucha confusión con los compañeros. Piensan que es un anexo por objeto asegurado. No, es un anexo por cada uno de, o sea, por distintos, perdón, son 18 anexos por, ya se me fue la idea. Recordemos que cada anexo D trae el apartado para 1 o 2 anexos, entonces, dependiendo la cantidad, vamos a utilizar los anexos, creo que 2 o 3 para cada objeto, ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Pero no es un anexo por objeto. Después viene el anexo E y el anexo F, que son las entrevistas o entrega-recepción del lugar de la intervención. Como no se utilizaron, pues se testea. Y pasamos al anexo G, continuación de la narrativa de los hechos y o entrevista. En este caso, se anexa una hoja más a la que ya traemos aquí en la narrativa, en la sección 5. Como no nos fue suficiente, anexamos una hoja más. Posteriormente, aquí en lo que es, si anexamos documentación complementaria, muchos compañeros no les gusta entregar documentos de más. Yo les recomiendo que actúen exactamente distinto como se los platico. Si tú sientes que tienes una documentación que va a robustecer tu IPH, va a justificar tu actuación, va a evitar que incurras en una responsabilidad por alguna omisión, anéxalo, no pasa nada. Que no va a servir para la carpeta de investigación, tú no te preocupes si va a servir o no va a servir. A ti no te corresponde determinar si va a servir o no. Tú lo estás haciendo porque vas a proteger tu actuación, porque vas a evitar ser omiso al incluir algún tipo de documentos, En este caso, se anexa documentación complementaria, se dice que sí. Juntito dice, señale con una X el tipo de documentación, fotografías, videos, audio o certificados médicos. En este caso se ingresaron los anexados certificados médicos. En Policía Federal nosotros le poníamos siempre otra. ¿Qué hacíamos ahí cuando nos preguntaba qué otra documentación anexaban ustedes? El inventario de los vehículos, algún documento que pudiese ser relevante. Por ejemplo, en el caso de robo o transporte, entregábamos la carta aporte original que venía adentro en el vehículo asegurado. ¿Y por qué lo hacíamos así? Porque ahí venía el nombre del conductor que originalmente traía o estaba facultado para traer esa carga. Carta aporte número tal, de tal empresa, teniendo como conductor a Juan Pérez, y resulta que de los 4 o 5 detenidos nadie se llama Juan Pérez, ¿no?
Entonces, de esa manera nosotros tratábamos de robustecer un poco nuestra actuación, dotando de la mayor cantidad de detalles, ¿no? Ya si el fiscal o el policía de investigación lo utilizaban para sus diversas gestiones, bien, y si no, pues no pasaba nada, ¿no? Y así puede ser cualquier ejemplo que ustedes puedan tener en el ejercicio de una puesta a disposición. Si sientes que un documento te va a ayudar, ponlo y nada más describes en qué consiste ese documento. En cuanto a la puesta a disposición, eh, se estructura de esa manera en columna. Apellido paterno, apellido paterno, materno y nombres del integrante, su adscripción, su cargo o grado y la firma. ¿Por qué viene estructurado de esta manera? Para que aquí a un ladito puedas poner el nombre de otro primer respondiente. Y si es necesario, pones un tercer primer respondiente. Y si es necesario, pones un cuarto primer respondiente. Ojo, aquí también está sucediendo muchas. No es que sea ilegal, no es que vayan a incurrir en una responsabilidad, pero no se les aconseja, principalmente, ojo, compañeros de Guardia Nacional y compañeros de defensa, no se recomienda que firme toda la célula que sale a trabajar y tiene en contacto con una puesta a disposición. Porque para empezar, no todos van a trabajar de manera directa en la puesta a disposición. Siempre va a haber el que tiene contacto con el delito, ya sea con la persona o con el delito. Va a ser uno solo el que tenga contacto visual con un arma, con hidrocarburo o con droga. Ya van dos. Un tercero puede que sea el que va a etiquetar y va a embalar. Ya van tres. Y un cuarto va a ser el que se dedique a fijar la escena, dónde venían las armas, dónde venía la droga oculta, dónde venía el hidrocarburo. Entonces ya son cuatro. El resto no es que, híjole, es que es una mala costumbre que muchos comandantes o muchos mandos tienen muy arraigada. Le enseñan al personal a que tienen que firmar todos, porque si no, no estuviste, porque si no, no sales en la foto, porque si no, no vas a poderlo presumir. Y no se dan cuenta muchos mandos o muchos compañeros que se apasionan por firmar, aunque yo haya al agarrado la lámpara para que el compañero sacara el clavo, no, yo ya estuve en la puesta, yo firmo. No se dan cuenta que ese tipo de acciones nos complican a nosotros mismos en una audiencia de juicio oral. Imagínense una apuesta de defensa o de Guardia Nacional donde salen una célula de 15, 17 integrantes a trabajar y firman los 15. Y realmente de esos 15, 5 fueron los protagonistas, lo real, lo que tuvieron contacto, el que leyó derechos, el que aseguró, el que detuvo, el que esposó, el que vio el delito. Nada más fueron 5. El resto hace funciones de seguridad perimetral. Si todos esos 15 firman, los 5 que participaron de manera directa, más los 10 de la seguridad perimetral, se van a meter a una audiencia de juicio oral que va a durar más de 12 horas, porque a todos y cada uno de ellos se les va a interrogar. Y súmenle a esa audiencia que va a ir el perito. Si fue perito de balística, el perito de balística. Si fue el perito químico, va a ir el perito químico. Si fue el agente de investigación o 3 o 4 policías de investigación, van a ser interrogados los 3 o 4 policías de investigación
en las primeras audiencias. Van a ir como testigos y otros van a ir como testigos expertos. Entonces, esa audiencia se va a alargar como no tienen idea. Y todo para que digan, no, pues es que yo nada más di seguridad perimetral. Entonces, no tiene caso. Es irrelevante que se involucren. Sí los pueden mencionar en la narrativa de hechos, los números de patrulla, las cantidades de las patrullas y la cantidad de elementos, pero tampoco pongan los nombres de los 15 integrantes de la célula de trabajo, porque se van a complicar ustedes mismos. Es difícil que te acuerdes o que te pongas de acuerdo entre 5 o entre 2. Es muy difícil que te pongas de acuerdo, que te pongas a recordar, oye, ¿quién embaló? Oye, ¿tú le leíste los derechos? Oye, ¿tú dónde estabas? Oye, ¿tú dónde te diste cuenta? Si entre 2 o 3 es difícil, ahora imagínense entre 15 ponerse de acuerdo, ¿sí? Va a ser una confusión que nadie se va a acordar dónde estaba, a menos que tengas muy buen control sobre tu personal y que delegues las responsabilidades de manera habitual, que no haya modificaciones, pero va a ser muy difícil. Entonces yo les recomiendo que la puesta a disposición nada más figuren en este apartado de la sección 1 los que de verdad tuvieron contacto directo con la puesta, los protagonistas de la puesta a disposición, y dejen de lado los compañeros que sí iban contigo, pero que hicieron seguridad perimetral, o los compañeros que llegaron posteriormente al evento a apoyarte, también déjalos fuera, no te compliques tú el trabajo. Menciónalos si quieres en la narrativa de hechos y ya van a aparecer. Ya si quieren ustedes rendir un informe de flujo interno, un parte informativo, un parte de novedades, para que les den una condecoración, pues ahí sí métanse todos, eso no pasa nada, ¿sí? Pero en el informe policial homologado, nada más firmen los que son protagonistas en el lugar y se van a evitar muchos dolores de cabeza, créanme, muchos dolores de cabeza. Y la parte de abajo que están viendo aquí corresponde a los datos del Ministerio Público. Eso lo va a llenar el de propia mano, así que no nos vamos a meter ahí porque varía mucho el nombre, mesa primera, segunda mesa, mesa especializada, agencia especializada en narcomenudeo, etcétera, etcétera. Entonces, ellos que le pongan como se hagan llamar, su oficina y su firma. Y obviamente, ahí abajito, el tan ansiado sello original, donde consta que ya entregaste una puesta a disposición, y ya te puedes ir a descansar después de 12 horas. En esta parte vienen los datos del primer respondiente. ¿Quién va a firmar como primer respondiente? Igual, ahí caben, de esa misma manera, desglosas apellidos y nombres. Y puedes poner 2 o puedes poner 3. Ahí se pueden dar mañas para escribirlo, o puedes anexar un anexo de esto también, nada más haces mención que anexas un formato más de la sección 2 de primer respondiente y ya no tienes ningún problema. ¿A quién pertenece ese primer respondiente? En este caso seguimos con el ejemplo de la Guardia Nacional, ¿sí? Se tacha ahí el de Guardia Nacional y tenemos ahí un rengloncito para poner otra autoridad. ¿Cuál es su grado o cargo? ¿En qué unidad arribó al lugar de la intervención? Si arribó más de un elemento al lugar de la intervención, ahí sí hay que hacer mención de cuántos fueron los integrantes que llegaron a esa intervención, ya sea en una patrulla o en 3, hay que poner los números económicos. En caso de que el compañero o el primer respondiente
haya arribado al lugar de la intervención a pie, se le pone no aplica. Y obviamente, si es uno solo, pues se cancela el rubro, se pone, se tacha el rubro de atrás, de abajo, donde dice no, porque llegó el solo. Como en este caso. ¿Sale? Ahí se queda, ahí se ve clarito. Después en la sección 3, conocimiento del hecho y seguimiento de la autoridad. ¿Cómo es que el primer respondiente se enteró del hecho? No hay que complicarse aquí, ahí vienen todos los supuestos, cómo podemos enterarnos del hecho como primeros respondientes. Por denuncia, por flagrancia, por localización, por mandamiento judicial, por llamada de emergencia, por descubrimiento o por aportación. En este ejemplo, dice que fue por llamada de emergencia. Y ahí abajo viene 911, número. Es un apartado que se tiene que llenar con el número de folio con el que se generó la llamada de auxilio o de emergencia. Muchos compañeritos que toman la llamada son omisos y no apuntan los números de folio. Es bien común. No pasa nada si te lo están pidiendo ahí, pero no lo tienes, no pasa nada. Absolutamente nada si no asientas el número de folio del 911. Llegando al lugar de la intervención, si te entrevistas con la persona que hizo la llamada al 911, a lo mejor él sí lo apuntó, te lo proporciona y lo anota. Si no, no pasa nada, ni te quiebres la cabeza buscando a ver quién te consigue el número de folio del 911. ¿Sale? Por eso lo dice ahí, solo en caso de contar con él. Ahí a un ladito te lo dice. Adelante, Ángel. Bueno, en este caso, no sé si hace referencia a lo que es allá en Michoacán, en la Guardia Civil lo manejaban como cuando se hacía un número, una llamada, un número de emergencia 911 para algún tipo de denuncia, ellos tenían que darte una clave como, le llaman allá clave MOR o número MOR, que es con el que posteriormente te presentas a la fiscalía y entregas ese número para darle seguimiento a al delito, a la carpeta. Vaya, me imagino que es ese. Sí, ese es, claro, ya no tiene mayor trascendencia después de que te lo sellan. El que tiene trascendencia, pues es el IPH, el número de IPH y la carpeta de investigación. Sí, digamos que es mero número estadístico, ¿no? Pues no sé para qué te lo ponen ahí si no te hacen, no es obligación ponerlo, pero bueno, sí lo diseñaron. Pero sí hay muchos compañeros que se quiebran la cabeza porque no tienen el número del 911 y ya no saben ni dónde sacarlo y andan ahí investigando y se atrasan en la elaboración del IPH cuando realmente no es obligatorio asentar el número del 911. Solo podemos rellenar un supuesto. Si fue denuncia, denuncia. Si fue flagrancia, flagrancia. No podemos llenar más de uno. ¿Vale? Ojo aquí. Aquí nos piden la hora y la fecha de conocimiento del hecho. Y la fecha y la hora de arribo al lugar. Si el lugar en el que estábamos y la hora en la que estábamos y recibimos la llamada o la orden de dirigirnos a tal lugar, lo único que va a cambiar aquí va a ser la hora y van a ser unos cuantos minutos, a menos que sea una distancia muy larga, ¿verdad? Si iniciamos la intervención por flagrancia, entonces sí deben de coincidir las 2 horas, la de conocimiento del hecho y la de arribo al lugar, ¿sale? Ahí sería el único supuesto en el que podemos meter un mismo horario
para estos dos rubros. Fuera de eso, cualquiera de los demás es 1 hora de conocimiento del hecho y 1 hora de arribo al lugar. Ya que estamos en el lugar de la intervención, podemos encontrar por ahí algún inconveniente, falta de información, cómo voy a hacer referencia al lugar en donde estoy, si yo conozco mi sector, pero pues el juez no lo conoce, lo va a checar ahí por su computadora, el fiscal tampoco, cómo le voy a hacer para que quede bien entendido en dónde es el lugar de la intervención. Tenemos que poner toda la información posible: calle, tramo carretero, número exterior, número interior, código postal, colonia, municipio o demarcación territorial. Y obviamente, pues la entidad federativa. Resulta que la calle es una de esas colonias proletarianas, carente de servicios, no sé ni dónde estoy, no hay número de la casa. Ah, bueno, pues agarro un punto de referencia, un Oxxo, ya ven que pululan, una farmacia, ¿sí? A 2 cuadras del Oxxo fulano de tal, a la derecha. Eh, Resulta que la casa no tiene número oficial marcado. ¿Cómo le hago? El lugar de la intervención es adentro, en ese domicilio, pero esa casa no tiene número oficial, no sé si lo tenga o lo tiene marcado. Ah, bueno, ubico a la mejor enfrente, resulta que enfrente sí hay, pues así lo asiento. En el domicilio verde de 2 pisos, color verde, de reja negra, enfrente de la casa marcada con el número 322 y se acabó. Lo que no falla son las coordenadas geográficas. Ahí, esa es la solución a todos tus problemas de ubicar la intervención, el lugar de la intervención. Ojo, compañeros de Sedena y de Guardia Nacional, utilicen este formato de georreferencias. Yo sé que hay como 3 o 4 formatos distintos. Este es el que se tiene que utilizar en el IPH, principalmente cuando son de defensa que vienen de infantería. A ellos les enseñan la navegación terrestre, pero con otro formato de coordenadas muy distinto a estas, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta que para que lo entiendan los fiscales, los abogados o el juez, hay que hacer la conversión a este formato de coordenadas geográficas. Ahora, dentro de las herramientas que debemos de traer, que también yo sé que muchos esperan que su institución les dé las herramientas. Yo en lo particular me cansé de esperar que la institución me diera las herramientas para trabajar y yo traía mi propio equipo. Hoy con el teléfono celular tenemos una computadora en la palma de la mano, tenemos una cantidad de información, tenemos una cantidad de herramientas para hacer el trabajo. Hay una aplicación que se llama, ahorita les digo cómo, GPS Map. GPS Map Cámara. Ahorita la voy a volver a ver. Esa aplicación, toman ustedes una fotografía y en el pie de foto te da toda la información que te está pidiendo aquí el IPH. Si ustedes la descargan, por ejemplo, ahorita yo aquí ya la tengo descargada, me da la ciudad donde estoy, el estado donde estoy, obvio el país, me da la dirección completa, me da el código postal
me da la latitud, la longitud, el día, la fecha, la hora en la que fue tomada esta cámara y en el lugar. Y a un ladito de esos datos me pone también un puntito en el Google Maps de donde se tomó la fotografía. Ya con esto gano tiempo. Ya no tengo que estar anotando todos esos datos. Voy, tomo una foto del lugar de la intervención y automáticamente ya obtengo en esa fotografía toda la información y tengo una georreferencia real, inamovible, del lugar donde voy a iniciar mi intervención. Continuando con el lugar de la intervención, viene el apartado del croquis del lugar de la intervención. Es un croquis que sirve a las personas que leen nuestro IPH sobre la ubicación del lugar, no sobre la ubicación de los indicios. A mí me tocó ver compañeros que hacían un croquis del lugar de la intervención, dónde quedó el cuerpo, dónde quedó el arma, dónde quedaron los casquillos. No, no es para eso. Es para que tú hagas referencia de las calles, avenidas, de donde está el lugar de la intervención. ¿Sale? No hay necesidad de ser artistas, no hay necesidad de ser muy detallosos, muy detallistas y meticulosos a la hora de describir o de dibujar un croquis. Es un croquis ilustrativo sin mayor ciencia, a mano alzada. Si se quieren utilizar ahí alguna regla que tengas ahí a la mano, adelante, para que salgan bien rectas las líneas, ¿no? Bien derechitas. Si no, vas otra vez a tu teléfono celular, abres el Google Maps, tomas una captura de pantalla señalando el puntito rojo donde es el lugar de tu intervención, tomas una captura de pantalla y posteriormente, cuando ya estés en la computadora, en un escritorio, en una oficina, pegas esa fotografía del Google Maps a este apartado de croquis y tienes resuelto el problema. Y en lugar de hacer un dibujo que te va a llevar 10 o 15 minutos, copiando y pegando esa captura de pantalla, en menos de 2 minutos ya hiciste el croquis del lugar de la intervención. El chiste es utilizar la herramienta que tenemos actualmente para ir ganando tiempo y dedicarle tiempo a lo que de verdad merece tiempo de atención, que es la narrativa de hechos. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? ¿Tú sí, Ángel? No, hasta tiene la mano levantada. En este mismo lugar de la intervención, en la sección 4, vamos a adentrarnos en lo que es el apartado 4.2, que hace referencia a la inspección del lugar. ¿Realizó la inspección del lugar? Obvio que sí, siempre tenemos que llenar este apartado. Siempre que seamos primeros respondientes, lo tenemos que llenar, ¿no? Que ya lo sabemos, es algo muy obvio. Pero si ustedes son omisos o le pones que no, ahí se te va a ir a la yugular el abogado defensor. Al momento de realizar la inspección del lugar, ¿encontró algún objeto relacionado con los hechos? Obvio que sí. Obvio que sí, también lo vamos a poner. ¿Preservó el lugar de la intervención? Definitivamente que sí, lo vamos a tener que mencionar. Aunque hayamos llegado y haya sido otra institución que no puede ser primer respondiente, a lo mejor fue alguien de una empresa de seguridad privada que tenía conocimiento sobre preservación y él colocó una cinta, ustedes manéjenlo como que fueron ustedes. No pasa absolutamente nada, no le vamos a ir a decir
al juez o al abogado defensor que cuando llegaron los de seguridad privada ya habían acordonado. ¿Llevó a cabo la priorización en el lugar de la intervención? Aquí sí pueden contestar cualquiera de las dos, obviamente, de acuerdo a la necesidad. ¿Alguien tiene dudas sobre lo que es la priorización del lugar de la intervención? Gene, defensa. Adelante, Josefina. Yo sí tengo esa duda. Adelante. ¿No sabes a qué se refiere el término priorización? Sí, no sé a qué se refiere. Ajá, Ok. lo entiendo la palabra, ¿no? Pero no lo entiendo en términos de esta área. Ok, muy bien. Habrá ocasiones que les corresponda ser primer respondiente y van a llegar al lugar y van a empezar su intervención. Vas a delimitar, vas a preservar, hiciste una inspección ocular y encontraste 2, 3 indicios por ahí y resulta que volteas hacia el cielo y ves que se empiezan a formar un cúmulo de nubes negras cargadas de lluvia y cuando regresas la vista a los indicios resulta que son manchas hemáticas, resulta que son manchas biológicas principalmente. Entonces, por cuestiones de la naturaleza, esos indicios corren el peligro de perderse. O está cerca de un río que está lloviendo y hay riesgo de que el río se desborde, está cerca de una fuente de calor, un incendio, y hay peligro de que esos indicios se puedan perder porque están próximos a un incendio. ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese momento? Le hablas al Ministerio Público, soy el primer respondiente, no puedo esperar al personal de técnicos en criminalística o no puedo esperar a la policía con capacidades para procesar la escena porque se pueden perder estos indicios. Adelante te va a decir, procede, fíjalos, etiquétalos y embálalos. Entonces tú vas a hacer las funciones que hace un técnico en criminalística de campo. A eso se le llama priorizar. Estás impidiendo que por una cuestión de la naturaleza se pierdan esos indicios. ¿Qué pasa si hay un lugar de la intervención donde tú llegas, ves indicios balísticos, armas, cartuchos, quizás un cuerpo, y resulta que hay fuerte presencia del crimen organizado? Tu vida y la de tus compañeros corre peligro. Misma forma, le hablas al fiscal, tengo un cuerpo aquí, hay indicios balísticos, hay armas, hay cargadores, hay cartuchos, pero no podemos esperar o no, o simplemente no van a llegar servicios periciales porque pues ellos ya saben que cómo está la cosa y no son tontos. Entonces el Ministerio Público te va a decir, adelante, procede, prioriza, ¿sí? Esos son los dos supuestos en los cuales tenemos que llevar a cabo la priorización del lugar. Por eso ahí en el apartado dice tipo de riesgo presentado, sociales o naturales. Sociales, le tachas y hará referencia a fuerte presencia del crimen organizado. No, pues no fue social, fue natural. Lluvias intensas, incendio cercano, inundación, y ya estás justificando por qué tuviste que priorizar el lugar de la intervención. A eso se le llama cómo priorizar. Adelante, Ángel. Bueno, maestro, ya más o menos aclaró mi duda. Nada más para cuando es una escena o un panorama de algún accidente, que en cierta parte no sea zona donde no puede llegar rápido algún tipo de paramédico o así. Nosotros como primer respondiente podemos
actuar de manera en la cual podemos mover un cuerpo que tenga todavía signos vitales sin tener algún problema. Sí, si tiene signos vitales, está lesionado. Obviamente ahí entra también tu colmillo. Y discúlpeme que haga mucha referencia a mi ocupación, pero es que en ese trabajo te pasa de todo y aprendes a hacer el trabajo. En Policía Federal, en lo que era la vigilancia en carreteras, pues obviamente que del diario tomábamos conocimiento de accidentes de tránsito, desde los más sencillos hasta los más complicados. Entonces, técnicamente era imposible que los peritos en criminalística de campo se presentaran cada 2 o 3 horas en un tramo de carretera para fijar la escena para que yo la pudiera poner a disposición del ministerio, hablando de daños materiales. Entonces nosotros priorizábamos. ¿Cuáles eran los indicios que priorizábamos o que teníamos autorizado priorizar? Los vehículos. O todos los indicios que se generaran posterior al impacto de unos vehículos. Señalamientos, autopartes, llantas, espejos, rines, los propios vehículos, ¿sí? Nosotros teníamos la capacidad legal y técnica para priorizar. Obviamente lo priorizábamos con la grúa ahora, pues, ni modo que vinieran a cada rato los servicios periciales a hacer el trabajo que nosotros ya sabíamos hacer. El único supuesto en el que y eso también, y esto les conviene saberlo a todos ustedes. El único supuesto en el que no podemos priorizar la escena, es decir, yo lo levanto, yo me lo llevo, yo lo proceso, es cuando hay muertos. En nuestro caso, cuando había muertos o había muertos lesionados y alcohol, olvídate que tocáramos un vehículo, ¿eh? Así tuviéramos cerrada la carretera 8 o 12 horas hasta que llegara servicios periciales y ellos hiciesen el levantamiento del cuerpo y nos devolvían la escena, es como tocábamos la carretera, ¿eh? O los carros. En el caso de ustedes, haciendo funciones de policía primer respondiente o policía de proximidad, si se llega a topar una escena en la que hay un cuerpo y estorba, pues si tú llegaste ya, los paramédicos te dijeron que ya no tiene pulso, ya ni le muevas. ¿Dónde entra tu colmillo? Si tú eres primer respondiente y lo ves y lo tocas y todavía está calientito el cuerpo, todavía no huele la sangre a sangre y tienes posibilidad de moverlo 1 metro para que te libere una calle, muévelo. ¿Qué vas a poner en tu IPH? Cuando yo llegué, la persona se quejaba y me decía que quería ayuda, estaba pidiendo auxilio, pero debido a la gravedad de sus lesiones, llegó un momento en que dejó de respirar. Pero cuando tú llegaste, estaba vivo. Y parte de nuestras obligaciones, recuérdenlo, es prestarle la atención médica. Los primeros auxilios prevalecen sobre cualquier situación que tengamos encima. Que si fue responsable o no del accidente o del homicidio, eso no me interesa. La persona estaba viva y me pedía ayuda, estaba lesionada. ¿Vale? Eso es muy arriesgado. No les digo que lo hagan, no les digo que es una regla, pero ahí entra la experiencia y el colmillo que ustedes puedan desarrollar para facilitarte el trabajo. No vayan a hacer como están haciendo ahorita en la Ciudad de México, ¿no? Que los de la Secretaría de Seguridad Ciudadana agarran al delincuente, al muertito y lo van a tirar al Estado de México, que ya los grabaron, ¿sí? Y se van a meter en una responsabilidad muy grande, ¿no? Adelante, Benjamín. Sí, bueno, complementando el comentario sobre la policía de la Ciudad de México, es cierto esa situación que
que pasó con los compañeros de Azcapotzalco, que arrastraron un vehículo a unos metros para ya ponerlo en el Estado de México, porque ahí son los límites. Bueno, eso es muy dado, poco documentado, pero sí llega a pasar, precisamente porque los mandos, con tal de no tener tanta incidencia delictiva, a veces pues Se les se hace valen de fácil. ese tipo de artimañas, ¿no? De decir, bueno, pues velo a tirar al Estado de México. Incluso pasa en los límites de Iztapalapa y Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl, pues uno es Ciudad de México y otro es Estado, igual llega a pasar. Bueno, y en cuanto al otro, ¿no? De que si un policía puede o no levantar a un lesionado, pues eso ya depende de la situación. Hay situaciones justificadas para ese tipo de actuar. Siempre y cuando se avise, bueno, se avise a puesto de mando o a base de radio, va a ser la maniobra que se va a hacer, tener un sustento, tener pues de cierta manera ampararse, ¿no? Ya informé y pido la autorización. Pues igual si ya vemos que ya está próximo a morir, pues ya ni para qué lo mueves, ¿no? Si es una persona que está mutilada o etcétera, pues, pues ya no habría, ya no habría caso, aunque los familiares te estén insistiendo de que ya llévatelo tú o que no llega la ambulancia, pues depende de la situación, ahí depende de la situación cada situación es diferente. Sí, sí, por eso es que le digo que esto no es una receta de cocina, ¿no? Y tu proceder te lo va a dictar tu experiencia prácticamente. Si al menos nosotros les decía yo, en Policía Federal, pues tenías un cuerpo arriba de un vehículo y eso te significaba que ibas a tener 8 o 10 horas cerrada la carretera, pero pues al hacer la inspección del lugar veías que te faltaban 30 centímetros de espacio para poder meter la circulación y desfogar, pues te la rifabas, ¿no? Decías, pues a ver, grúa, muévelo tantito, muévelo 30 centímetros. Y claro que cuando llegaba a servicios periciales, bueno, cuando llegaba el fiscal, porque ahorita ya no llegan, ya no van los fiscales, lo primero que te decía, ¿ahí lo encontraste, oficial? Ahí lo encontré, ¿sí? Y tratábamos de que no se quedaran indicios de que el vehículo había sido arrastrado, ¿no? Se había alterado la escena. 20, 30 centímetros, 1 metro ya exagerado, ¿no? Pero si se podía, si veías que era más el costo que el beneficio, pues dices, pues ni modo, aquí me voy a chutar 8 o 10 horas hasta que lleguen servicios periciales y levanten el cuerpo, y ni modo. Había lugares donde sí se podía, hay lugares donde no se puede. Hay que tener mucho cuidado porque, como lo dijo Benjamín, es una práctica muy dada cuando el ejemplo Ciudad de México, Estado de México, que los divide una calle. Pero antes no había cámaras de videovigilancia, antes no había celulares, ¿sí? Hoy deben de cuidar mucho sus espaldas respecto a querer hacer una maniobra de este tipo para aventarle a otra jurisdicción un número. Como dijo Benjamín, los jefes son muy dados a eso. Si alguien de ustedes tiene contacto con esos compañeros que grabaron, pregúntenle si los jefes ahorita están dando la cara por ellos. Adelante, JJ. Encienda su micro, jefe. Perdón. Adelante. Maestro, desde mi punto de vista, yo considero que aquí, como bien lo dice usted, la conferencia con ante Benjamín, muchas veces queremos quedar bien con el mando, pero también ya lo tocó ahorita el tema, ¿no? El mando nos dice, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Y cuando se vienen todas las broncas jurídicas, me dicen, no, a ver, es que me malentendiste, yo te dije que lo hiciera, pero conforme a derecho, ¿no? Entonces ahí yo considero que pues ya es changués y colmillo de nosotros, como usted bien lo dijo. Y si en realidad yo no tengo la experiencia, desde mi punto de vista, lo vuelvo a repetir, yo creo que considero que pues, aseguro el lugar y ahí y ni muevo nada y ahí me espero.
Este va a ser mi precio, ¿no? A lo mejor esperar 8 o 10 horas, pero pues sé que no me voy a meter en problemas. Esa es mi participación. Sí, muchas gracias, JJ. Ya los tiempos ya no están para eso, ¿eh? Si ustedes son mandos y, y no han tenido que ordenar este tipo de cosas, síganle así, no ordenen ese tipo de cosas. Si llegan a ser mandos, quítense de la mente eso. Van a meter en broncas a su personal. No, no se vale. No es válido, ¿sí? Que se me van a incrementar las estadísticas, ponte a trabajar en otras estrategias para que tu personal sea proactivo, para que tu personal sea eficiente, para que puedas reducir esas cifras, ¿sí? En lugar de estar moviendo un cuerpo para otra jurisdicción. Eso es lo que tienen que hacer los mandos, eso es lo que tienen que hacer ustedes el día de mañana cuando estén al frente. Trabajar en estrategias efectivas, no en simulaciones, las cuales muchas veces tienen consecuencias legales serias y a lo mejor dices tú, pues me corrieron por andar ahí haciendo malas cosas y ya, pero ¿qué pasa con los compañeros que ordenaste que movieran el cuerpo? Los dejaste con la bronca penal, unos incluso pueden estar hasta en la cárcel, y tú pues ya te fuiste a buscar trabajo en otra cosa y no pasó nada, ¿no? Entonces no se vale, ¿vale? Hay que obligar a que el mando trabaje efectivamente, que se pongan a estudiar en lo que puedan hacer, ¿sale? Bueno, déjenme, voy a apagar tantito la cámara, voy a traerles un documento, un libro que les quiero recomendar y ahorita continuamos, es que lo dejé aquí a un lado, espérenme. Ok, a ver, este libro, ¿lo ven bien todos bien? Ahorita voy a subir una foto de él No, al ocupa centrarlo más. Se está cortando un poco. Centrado, un poquito más a la derecha de usted, a la izquierda de usted. Bueno, Ahí se ve, ahí se ve. ahorita voy a subir una foto al grupo de WhatsApp. Es una agenda de seguridad pública 2025. Sinceramente, es más, les voy a mandar la foto con la aplicación que les acabo de decir. Yo había oído hablar de las agendas penales, de las agendas fiscales, pero no de una agenda de seguridad pública. Se las estoy mandando por los dos lados. Adelante. Sí, no. La descubrí por casualidad, precisamente en una publicación de Facebook. Y la compré. La compré y les recomiendo mucho que la compren porque todo lo que tiene que ver con la función policial viene aquí. No vienen no vienen todas las leyes, nada más no vienen completas, viene lo que nos interesa a nosotros en el ámbito de la seguridad pública. Por ejemplo, vienen en la parte de atrás, dice, más de 20 ordenamientos y disposiciones en el ámbito policial, es decir, artículos constitucionales relacionados con la función policial. El Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a nuestra función. Obviamente viene la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de la Guardia Nacional, Reglamento y Código de Conducta,
¿sí? Bueno, todas esas leyes y reglamentos que vienen en la contraportada, vienen acá. Incluso yo ya hasta me di a la tarea de, este, de separarlo, porque nada más viene lo que yo necesito saber de mi trabajo. No me tengo que chutar toda la Constitución, no tengo que andar trayendo la Constitución, no tengo que andar trayendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Viene nada más lo que a mí en función policial me puede servir. Entonces, yo la compré por Mercado Libre, fue donde la encontré más barata. Ojalá pudiesen comprarse su agenda de seguridad pública en beneficio de ustedes. Es un tumbaburros, así vamos a llamarlo, ¿sale? Y obviamente, pues te va a servir de repaso, no nada más es para que lo saques cuando lo necesites, es para que lo machetes un poquito y tengas frescos esos conocimientos de precisamente de esto que estamos hablando, ¿sale? Entonces ahí tienen la fotografía en el grupo de WhatsApp, por si la quieren comprar, ahí compren en Mercado Libre. Ahorita que termine la clase, si tengo el link del Mercado Libre donde la compré, se los voy a compartir también. ¿Sale? Bueno, hasta aquí tienen alguna. Ah, perdón, Josefina, ¿sí quedó claro entonces? Despejamos la duda de lo que era la priorización. Muchas gracias. Entendía la palabra, pero también admiro mucho las dos que dijo JJG, ¿sí? Y usted, que con la experiencia se pueden hacer estas cosas. No es que se esté compartiendo y que diga, es que el maestro dijo que sí se puede hacer. No, usted lo aclaró muy bien, que con la experiencia que está teniendo. Otros diremos, no, sabes que yo me limito y voy a tener problemas, mejor lo hago así. Me quedó muy claro, muchísimas gracias. Y sin link para este libro, gracias. Adelante, Margarita. Sí, bueno, ahorita sobre ese tema, pues yo estoy en seguridad patrimonial. Ahora sí, es muy diferente. Bueno, apenas este año ya estamos actuando como primer respondiente, pero 9 años atrás, cuando yo entré aquí al IPAX, no podíamos. Entonces, cuando yo tenía apenas 4 meses de haber entrado, estaba yo en un servicio lejano de la ciudad, entraron a robar, bueno, quisieron entrar a robar, accioné el arma. Entonces, hubo lesionados, heridos, llevaban una maleta con dinero, bueno, no había forma de comunicarme con mis superiores, con 911, nada. Como pude, agarré señal y me comuniqué. Empezó una tormenta, pasó lo que usted estaba comentando, pero yo como ya anteriormente ya había estado en servicios periciales, pues ya sabía lo que era un indicio, la evidencia, embalaje y todo eso. Pero yo no sabía que nosotros como patrimonial no podíamos intervenir ni acordonar ni nada de eso. Entonces, como estaba lloviendo, había cartuchos por todos lados y yo agarré un vasito, unos vasitos desechables y empecé a taparlos porque ya estaba pues, corriendo el agua, ¿no? Es lo primero que se me vino, agarré una cinta y pues acordoné y empecé en una hoja de libreta a hacer mi tipo, ¿cómo se dice? Un parte de novedades todos, de la hora que pasó, cómo pasó, una narrativa de hechos. Entonces llega mi jefe, llegó la ambulancia, el jefe, periciales, hubo 2 fallecidos, hubo, o sea, todo. Entonces, ni siquiera me tomaron declaración. Arrancaron mi hoja y de ahí se copiaron los municipales. Entonces, ahorita ya este año ya nos mandaron a profesionalización y pues ya nos dijeron, ya ustedes ya pueden intervenir porque nosotros tenemos mucho en la parte, cuando hay detenidos en flagrancia. Entonces, para ponerlo a disposición, nosotros no podíamos. Prácticamente le dábamos el privilegio, honor, no sé cómo, a otras corporaciones policíacas, estatal o municipal, Guardia Nacional.
Entonces, ahorita ya nosotros ya tenemos ahora sí ese papel de que podemos involucrarnos más, pero sí fue difícil para patrimonial involucrarse, porque ahorita con el nuevo sistema penal ya podemos, pero sí son vivencias y entonces ya como a los 3 años me habla un abogado sobre ese tema y me dice, todo lo que pusiste en tu parte solo fueron lo que dijeron los policías. Se adjudicaron todo lo que pasó y pues a mí nunca me llamaron para declarar ni como testigo, ni porque fuimos 3 compañeros y una servidora, fueron 3 compañeros y una servidora, fuimos 4 y nadie sabía qué onda o sea, cómo actuar y pues con todo lo que hice, pues les ayudó, digo, pues trabajé para otros, pero a fin de cuentas yo ya tenía el conocimiento, pero muchos compañeros no tienen ese conocimiento. Entonces, en el caso de nosotros apenas estamos empezando, patrimonial apenas, y no todos, porque nosotros, le digo, somos parte de la SCP, y hay muchos de seguridad patrimonial que todavía no forman parte de la SCP. Ok, a ver, Margarita, esto que comentas da para ciertos temas Sí, que sí deben de poner atención ustedes, bueno, todos, especialmente ustedes en el IPAX. sí, El IPAX, sí es un organismo desconcentrado, son servidores públicos, pero cuya función va más encaminada a la seguridad privada. Esa es la realidad, es una seguridad privada sí, que el dueño de esa empresa de seguridad privada es el gobierno del estado de Veracruz. así es. Lo conozco, yo soy de allá de Veracruz, yo los traté desde que eran servicio de La protección bancaria, bancaria y comercial, desde que andaban de azul claro y todo, y mi sí, vecino era uno, de la bancaria. Ajá. ya, en paz descanse, me hice policía porque se descuidaba y le escondíamos la escopeta ahí ¿saben para qué la dejaba, no? Sí, Le escondíamos la escopeta y entre mis primos y un tío. Bueno, hay que yo te recomiendo que antes de tu servicio o de ahora en adelante, le des una leída a tu reglamento interno, a la ley orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública. Porque si ahí en ese documento, en esa ley o en ese reglamento, no viene especificado que el IPAX pueda fungir como primer respondiente, quien haga una detención como primer respondiente va a incurrir en una responsabilidad de privación ilegal de la libertad. así es. El hecho de que pertenezcan a la Secretaría, unos y no todos, la ley no distingue sobre trámites burocráticos. Así Ustedes es. portan el mismo uniforme. Esto te lo comento porque ya le sucedió a mis compañeros de Protección Federal en un diplomado de IPH que estuve dando. Ellos me decían, jefe, es que nosotros podemos ser primer respondientes. Le dije, no creo. Ustedes no son primeros respondientes porque ustedes hacen funciones en específicas intramuros. No, es que Así fíjese que tal día íbamos de trayecto al servicio, nos topamos un accidente, intervenimos, abanderamos, llegó la policía estatal, obviamente los chamaquearon, pues eran chavos de 25 años, 20 años, y nos dijeron que no, que ellos no iban a intervenir, que los primeros respondientes éramos nosotros. Y le digo, a ver, vamos a darle el beneficio de la duda a la estatal. ¿Qué dijo tu jefe? No, pues que sí éramos primeros respondientes y que teníamos que hacer el dictamen, que teníamos que poner a disposición. Ok, le digo, vamos a dar el beneficio de la duda a tu comandante. En la siguiente sesión ya les llevé una respuesta. Les dije, a ver, ya leí el reglamento interno del Servicio de Protección Federal, ya me lo chuté todo, ¿eh? Y en ningún artículo dice que la corporación a la que ustedes pertenecen pueden fungir como primeros respondientes. Y luego vean el artículo fulano, vean el artículo tal, o sea, de los artículos de atribuciones y facultades del
del Servicio de Protección Federal. Eso es lo que ustedes pueden hacer. No pueden hacer más allá de lo que no esté contenido ahí. Así es. ¿Sí? No, pero es que el jefe se puso, tu jefe es un ignorante, le digo. Porque los jefes están ahí para proteger a su personal, para evitar que se metan en este tipo de problemas. ¿Sí? Ya olvídate de la gandalla del estatal, ya déjalo ya. Pero tu jefe es un incompetente porque te debió haber protegido, debió haber ido al reglamento o debió haberlo consultado con el jurídico. Digo, esperemos que ustedes no tengan una consecuencia legal. Afortunadamente yo creo que no, se debe haber conciliado el golpe y no pasó a mayores. Pero imagínate en el caso que tú nos comentas, donde hubo dos fallecidos por parte de la delincuencia, Sí. que tú los hubieras puesto a disposición. No está dentro de las facultades del IPAX. No, en ese tiempo no, no, no estaba. Ahorita yo te voy a recomendar que investigues bien cómo están las actualizaciones o la legislación actual en la materia. De hecho, ahorita, este año, a todos, nos mandaron a capacitación al Vencero han debido. al Encero, exactamente, a todos para Sí. tener más conocimiento y todo eso. Pero como yo le digo al jefe, que me causó, que me ocasionó una regañada. Digo, jefe, usted está diciendo que somos primer respondientes. En primer lugar, nosotros no contamos con un formato, no contamos con la capacitación. En mi caso, yo como comandante, mi personal no está capacitado para ser una primer respondiente. O sea, no tienen el conocimiento ni siquiera básico del llenado del IPH. Ahora bien, y ustedes me están diciendo. Aquí hay otra cuestión que tienes que tomar en cuenta. Sí. El que los hayan mandado a capacitar al Encero no quiere decir que ya estén facultados. A eso voy. Tiene que reformar el reglamento interno del IPAX, donde les den atribuciones y facultades de primer respondiente. O sea, pueden ser ahorita en el 5 de diciembre del 2025 se modificó el reglamento interior y el exterior y el general del IPAX, supuestamente para que nosotros pudiéramos ser primer respondientes. Pero yo me puse a leer y en ninguna parte habla de eso. Entonces yo después, cuando me regañó el jefe, le digo, jefe, ¿en qué parte viene que nosotros podemos hacer? No, por eso los mandamos a capacitación. En la capacitación no nos enseñaron nada de eso y sobre todo quiero algo que me respalde a mí como policía patrimonial de que estoy haciendo bien mi papel o puedo hacer este tipo de intervención. Y se quedó callado y me llegó una boleta de arresto. Clásico. Cuando, sí. Cuando el jefe es un ignorante, grita, ¿eh? Sí. O arresta, eso no falla. Entonces, por tu tranquilidad y por el Estado, guardar el Estado de Derecho, sí. ténganse de fungir como primeros respondientes. La función, oye, mira, fíjense bien, la función, les digo porque yo tengo tengo dos puestas de estas. La función de seguridad física de Pemex, la función de el papel de seguridad física de Comisión Federal, IPAX, Policía Bancaria, Servicio de Protección Federal y de cualquier empresa de seguridad privada es meramente de ser denunciante o testigo de los hechos. Es decir, como denunciante o testigo de un delito intramuros, por decirlo de alguna manera, lo más que puedes hacer tú es retener a la persona, no colocar candados de mano, no leerle los derechos, retienes a la persona ahí físicamente con las manos y llamar al 911. Y que la patrulla que llegue con llamado del 911 es el primer respondiente. Él lo primero que va a hacer es, ¿qué pasó? A ver, oficial, a través de las cámaras, hablando de un supermercado, por ejemplo, a través de las cámaras del circuito cerrado,
Yo, que soy de prevención de pérdidas, fui alertado por radio que una persona del sexo femenino que vestía pantalón rojo y suéter rojo se estaba escondiendo mercancía diversa entre sus ropas. La ubicamos en los pasillos, le dimos seguimiento y a la salida la interceptamos, se le explicó el motivo, se le veía así a simple vista unos bultos, le preguntamos que qué traía ahí, dijo que mercancía, le pedimos que lo mostrara, lo empezó a sacar y efectivamente es mercancía que corresponde a los pasillos que vimos en las cámaras de vigilancia. Así tal cual, el policía primer respondiente les va a dar el formato de entrevista para que el personal que detectó ese delito lo declare tal cual se lo describió de manera verbal al policía. Ya con ese formato de entrevista, ya con el IPH generado, lo más seguro es que el fiscal le diga, tráete al detenido, tráete la mercancía, tráete a la persona que lo retuvo para que aquí yo inicie la carpeta de investigación. Tú vienes como apresor primer respondiente, la persona viene como detenido, los objetos vienen como indicios y los de seguridad privada vienen como testigos. No se vale que ya agarres toda la persona y te la lleves. Te tienes que llevar todo el paquete completo a la fiscalía para que allá el fiscal, en base a la declaración de todos, a las entrevistas de todos ante el policía de investigación, determine si hay delito que perseguir o no. Ese es el procedimiento. Y se los comento porque acabo de diseñar un curso para policías, para personal de seguridad privada que no saben qué hacer o se extralimitan a la hora de detener a una persona. Hay unos que le quieren colocar candados de mano, los amenazan, los encierran en un cuartito. Y cuando fui a esta empresa de seguridad privada les dije, eso que están haciendo está mal. Se van a meter en un problema, eso no lo deben de hacer. Reténganlo en la entrada hasta que llegue la policía municipal. Y a la policía municipal tiene la obligación de acudir y tiene la obligación de llevarse todo, no nada más al detenido. Órale, compadrito, que te vaya bien, aquí yo me hago cargo, ¿sale? Porque siempre se necesita que alguien señale, que alguien describa. Obviamente ya después en las investigaciones se va a pedir el video, se va a pedir la comparecencia del monitorista para que él también determine los pasos a seguir que terminaron en una detención en flagrancia, ¿no? Entonces, es muy complicado para los chavos, para la gente que hace funciones de seguridad privada, como todos los que les acabo de mencionar. Si no está en su reglamento, no lo hagan, no funjan como primeros respondientes, su función es otra, la función es intramuros. La culpa no es de ustedes, la culpa es de los jefes que no se han actualizado, piensan que están en los tiempos de antes, que ellos ordenando o gritando solucionan las cosas. Los jefes de antes solucionaban las cosas a gritos. Y uno por no llevar la contraria, por evitar la boleta de arresto o porque me mandaran un servicio feo, pues te quedabas callado, pero ahorita los tiempos ya no son así. Ahorita ya te quedas callado, te van a meter a la cárcel. Y ese comandante no va a venir a decir es que yo lo ordené, porque hasta eso les da miedo. A ver, tengo varias manos levantadas. Adelante, JJ. Nuevamente, maestro, pregunta. Yo estoy un poco empolvado, puesto que ya tiene tiempo que no hago estas funciones, a pesar de que soy de defensa, pero conforme a lo que platicó la compañera, sigue aplicando lo que es, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fragancia del delito. Sí, no, eso no ha cambiado. O, De hecho, o qué. ese es el fundamento para las detenciones ciudadanas y donde se pueden colar el personal de seguridad privada. Ok, entonces aquí, vaya, es la pregunta, le digo. Entonces la compañera, aunque a pesar de que es de seguridad privada,
también hubiera podido hacerlo como flagrancia del delito, ¿no? O esa es mi duda. Sí, no, es que sí, ellos actuaron ante una flagrancia. Ellos estaban comisionados a resguardar un bien inmueble, ¿sí? Está dentro de sus facultades, para eso se les paga, ahí no hay problema. Pero no pueden fungir como primeros respondientes, ellos no tienen facultad de detener, leer derechos y colocar candados de mano, ellos no tienen facultades para llenar cadena de custodia, ellos no tienen facultades para llenar un informe policial homologado. Si nos vamos claramente a las atribuciones y facultades de todos y cada uno de ustedes que están en servicio activo, su ley y su reglamento en sus atribuciones y facultades es exactamente lo mismo. Deberá elaborar el informe policial homologado correspondiente, deberá actuar ante solicitud, señalamiento, flagrancia, denuncia, ¿sí? Esas son las atribuciones y facultades de nosotros los policías, primeros respondientes o policías de proximidad. Las atribuciones y facultades del personal de seguridad privada son más reducidas. Es más, ellos tienen única y exclusivamente autoridad y responsabilidad dentro del lugar donde están comisionados. Sí. Cuando están, por ejemplo, comisionados a resguardar las casetas de peaje, ellos pueden accionar su arma si es necesario, única y exclusivamente en un radio establecido de lo que es la caseta de peaje. Fuera de ese radio, no están facultados para accionar su arma de fuego. Así de plano. Aquí en Guanajuato hay un tramo, una autopista concesionada que tiene seguridad privada, armada, pero ellos resguardan sus casetas y patrullan el tramo carretero que hay entre las casetas, armados, ¿sí? Pero fuera de eso, fuera de ese tramo que lo contempla su portación de arma o su oficio, su contrato de prestación de servicios, ¿sí? Es muy específico, de tal kilómetro a tal kilómetro, y de tantos metros en el derecho de vía, fuera de eso ya no pueden ellos ni siquiera imaginarse salir a corretear a una persona, ¿sí? Está muy cooptado o muy reducido la forma en que tienen que trabajar, se tienen que apegar a lo que es. Si a la compañera la comisionan a cuidar un banco, en el interior del banco, en el estacionamiento del banco, nada más. Fuera del banco, del cajero automático para afuera, ella ya no tiene ninguna facultad, ¿sí? Que la mandaron al servicio a una bodega de refresco de la Coca-Cola, adentro de esa bodega de refresco de Coca-Cola es donde tiene que controlar el acceso, hacer sus rondines de vigilancia y defender el patrimonio en caso de que se metan a robar. Nada más. ¿Sí? Pero eso de que, ya les tiré 2, 3 y salieron corriendo. Pues agarro la patrulla que tengo ahí para mis rondines y los correteo. No se puede hacer. ¿Sí? Entonces, mucho menos pueden fungir como primeros respondientes. ¿Sí? Pero eso se soluciona, Margarita, vuelve a leer. Cuando tengas acceso al jurídico, apégate, llégale al jurídico, oiga, es que me están ordenando, pero yo ya leí el reglamento y no dice que podamos ser primeros respondientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la consecuencia legal va a ser para ustedes, no va a ser para los comandantes. Es una realidad. ¿Sale? Adelante, ¿quién seguía? Ángel, después Ángel Aquino, después Ángel Cervantes y después Benjamín nuevamente. Buenas noches. Era para hacer un comentario rápido referente al primer respondiente. Bueno, yo creo que independientemente de en qué institución estemos, ¿verdad? Debemos también de conocer pues nuestras facultades, ¿no? Y bueno, mi experiencia que me ha dado es que nosotros trabajamos con la mínima de información, al menos yo que soy de tropa, ¿verdad? Pues trabaja uno con la mínima información. Y como primer respondiente, pues lo que nos compete o nos corresponde, pues primero es llegar al lugar y evaluar la situación con la información mínima que tengamos, es decir, si nos hablan o que nos estamos trasladando
para determinado lugar y es, por ejemplo, un choque o un robo, etcétera, lo que sea, pues la mente empieza a trabajar con la poca información que tengamos. Realmente, a lo mejor los comandantes tendrán más información, pero al menos nosotros no, nosotros conforme vamos llegando, ir inmediatamente, mucho ojo, viendo hacia los lados y empezar a evaluar la situación, dónde hay peligro, dónde no, empezar con nosotros nuestro anillo de seguridad, ¿verdad? Es lo que la experiencia más ya uno lo hace más bien sin pensarlo, ¿verdad? Es algo que tenemos ya como programado, por decirlo así. Entonces, creo que como primer respondiente, llegamos, evaluamos dependiendo de la situación, tenemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, hablábamos de para el llenado de IPH es porque eventualmente ya hubo algo, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, pues, después de evaluamos, pues ya vemos, acordonamos el lugar de intervención, ¿no? Y hasta ahí generalmente nosotros nos quedamos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otras corporaciones, policías estatales, bueno, el Guardia Nacional también tiene policías con capacidades para procesar el lugar de los hechos. Bueno, esos ya se encargarán, en teoría, ¿no? Pero depende mucho del lugar donde nos encontremos, generalmente quien llegue, ¿no? Generalmente es la fiscalía del estado en el que nos encontremos, en nuestro caso que pues, andamos de un estado a otro. Y pues en el lugar de periodizar, la verdad es que ya llevo un poco de tiempo que ya no estoy tanto en campo, pero pues nunca me tocó, o sea, sí me tocó llegar muchas veces a lo que es el acordonamiento del lugar y pues hasta ahí quedamos. Y creo que era la parte que considero más importante, ¿no? La llegada, del hecho de trabajar con la mínima información. Llegas y empiezas sobre todo a observar qué es lo que tienes, cuál es el peligro hacia nosotros principalmente y hacia las personas. Si hay un choque no hay tanto problema. Se va a escuchar tal vez mal. Sí me tocó ir a varios choques y pues bueno, si hay muertos, yo no le veo tanto el problema, ¿no? Porque pues llegas, acordonas y tendrá que venir policía de SEMEFO y demás, ya ellos harán su chamba, pero cuando hay personas heridas es cuando hay más problemas. ¿Por qué? Porque tú tienes la responsabilidad no solamente de velar de nosotros, sino de velar del herido, ahí tomar las decisiones, ¿no? Si lo sacamos, si no lo sacamos, si lo movemos, no lo movemos, dependiendo cómo está el herido, híjole, en segundos uno tiene que tomar decisiones que aparentemente, pues son lo mejor en el momento, ¿no? Y eso a veces, pues en un futuro nos puede generar algunos conflictos, o sea, ¿por qué lo moviste? ¿Por qué lo sacaste? ¿Sabes primeros auxilios? ¿No sabes? ¿Estás certificado? ¿No estás certificado? Hasta donde yo sé, ninguna persona o cuerpo de seguridad pública tendríamos la facultad para poder mover heridos en nuestros vehículos oficiales. Se ha hecho, se hace, sobre todo con compañeros o por alguna otra razón o porque alguien dio la orden, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, el protocolo es, establecemos seguridad, checamos de que también nosotros no seamos, ahora sí que un segundo, un tercer lesionado por las condiciones climáticas de la carretera o vial o demás, y posteriormente tratamos de resguardar al herido, si bien, bueno, nosotros le llamamos persona de sanidad, o alguien que tenga conocimientos para poderle ayudar, y se hace, y si no, pues ahí lo dejamos, y pues lo que a nuestra experiencia nos ha salvado es de que sí, lo dejamos ahí, llegamos, sí, eventualmente, no lo pudimos salvar, pero es porque no tenemos una capacitación técnica médica para poderle brindar los servicios de atención prehospitalaria necesarios para hacerlo. Y así. O sea, no es mala onda, pero sinceramente tuvimos un caso en el que, pues así quedó. Sí. ¿No? Y creo que era participación nada más en eso. Gracias, Ángel. Sí. Ángel Cervantes. Maestro, muchas gracias. Es muy breve nada más. En relación a lo que es
el primer respondiente. Me queda claro en lo que es bajo la jurisdicción federal, estatal y municipal. No bueno, me gustaría saber un poco sobre lo que estaban comentando sobre la seguridad privada. Ya ve que comentaba que estaban muy delimitados ellos en muchas cosas. Un ejemplo a lo que comentaba, seguridad privada, pues se maneja luego, he escuchado que por necesidades del servicio vas a cubrir otro, ¿sí me explico? Dice que pueden caer en responsabilidades si no hacen bien las cosas ellos. Un ejemplo, si un guardia de seguridad privada tiene una área nada más donde usted comentaba que puede accionar su arma, pero y me imagino que debe de tener algún algún documento donde le digan que su servicio es ese, nada más específicamente. Si por necesidad del servicio de seguridad privada lo cambia a lo mejor a un horrera y ahí pasa un suceso, ¿ellos caen en responsabilidad? ¿Necesitarían solicitar algún documento que los pueda respaldar o si caen en seguridad porque no es en en su rango, su jurisdicción, su área o su zona de trabajo? Lo que pasa es que es muy diversa la forma de operar de ellos, ¿no? Yo te cité los ejemplos por cuestiones de la aportación de arma. Hay otras empresas de seguridad privada que pues, les dan un oficio de comisión donde viene el armamento, descrito el armamento, la credencial, los datos, ¿no? Que todos sabemos que deben de venir en una aportación y a lo mejor no son tan estrictos, ¿sí? Disculpe, ¿sí le puedo contestar la pregunta al compañero? Adelante. Mire, en mi caso, nosotros generamos un oficio de comisión asignado a cada área, a cada servicio. En dado caso que el compañero vaya a otro servicio, igual se le hace el oficio de comisión para que él tenga un respaldo por si llega a pasar un hecho que como el que usted comentó, él tenga un respaldo con ese oficio de comisión, a donde, como su nombre lo dice, lo comisiona en tal área, portando tal arma, con 15 cartuchos, un revólver, una pistola Beretta, una escopeta, con tantos cartuchos, en tal servicio, con esta dirección. Entonces, eso es lo que hace la seguridad privada con ese oficio de comisión. No todas las empresas de seguridad lo tienen. ¿Por qué? Para esto deben estar inscritos en la licencia oficial colectiva. Igual no toda la seguridad privada está en la LOC. Primero tenemos que ir a una evaluación, al C4, pasar los exámenes de confiabilidad para que tú puedas tener un oficio de comisión. No sé si eso... Algún tipo de cuerpo policíaco, o sea, la seguridad privada también está obligada a que si lo mueven, aunque sea un solo día, solicite ese oficio de comisión, porque puede caer en responsabilidad en caso de algún atentado como el de la compañera y el compañero accionó el arma cuando se hagan me imagino que la puesta a disposición, ahí es donde va a salir. No, pues es que tiene oficio de comisión de otro lado, ¿por qué accionó su arma en ese lado? O sea, es a lo que yo me refería. Nada más como para complementar, digo, en la entidad federativa, estatal y municipal, pues sí, tengo claro todo. Y hay, por ejemplo, otras empresas que no te dan un oficio, nada más te dan el alta en la institución y te asignan un arma y te vas a la orden económica de los servicios. Hoy te va a tocar una horrera. Al otro día, no, hoy te va a tocar un Oxxo. No, hoy te va a tocar un banco. O sea, es que también depende de cómo trabaje la empresa de seguridad privada, ¿no? Pero de que tiene que documentar todo, tiene que ir documentado. Es igual que en las corporaciones de policía. La orden económica del servicio, como la conocemos como fatiga, es otro documento oficial, es donde te están a ti asignando un área de trabajo en específico, donde vas a desempeñar tus funciones de policía, ¿vale? Pero sí, o sea, puede cambiar el formato, la forma en que se llame, la dinámica, la estrategia, pero a final de cuentas todo tiene que ir documentado, ¿vale? Seguía Israel. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas noches, mucho gusto. Adelante con tu comentario. Gracias. Profesor, bueno, actualmente me dedico a la seguridad, soy escolta,
y tengo ya varios cursos. Entre esos cursos está uno que es el Stop the Bliss, de primeros auxilios y detección de hemorragias, etcétera, ¿no? La pregunta es, con esa certificación, y con los conocimientos que tengo de criminalística y criminología, ¿puedo ser yo primer respondiente o no? No. Nadie que se dedique al área de la seguridad privada va a fungir como primer respondiente. Absolutamente nadie. A lo mejor te está refiriendo a es que hay dos figuras de primer respondiente, para efectos de seguridad pública y para efectos de atención prehospitalaria de urgencia. Pero son funciones distintas. El nombre es el mismo, pero las funciones distintas. Primer respondiente en el área de la atención prehospitalaria de urgencia es la primera persona con conocimiento de primeros auxilios que llega a atender una víctima. Y policía primer respondiente es aquel autoridad, indistintamente de su jurisdicción, que tiene conocimiento de un hecho delictivo y que tiene que actuar en consecuencia. Es muy distinto. Ok. Ok, bueno. Muchas gracias. Sí, adelante, Benjamín. Sí, bueno, nada más para complementar un poco, o aclarar un poco las dudas. Estrictamente la definición de primer respondiente es la primera autoridad con funciones de seguridad pública que arriba al lugar de un hecho delictivo, de un hallazgo de indicios o que actúa en flagrancia. Entonces, es un poco como para, digamos, aclarar las dudas. Y de la otra parte que usted decía de los cuerpos de emergencia médicos, esos no son primer respondiente, son el primer contacto médico prehospitalario. Sería mi definición, bueno, mi participación. Sí, está bien que lo acotes, pero pues a final de cuentas son funciones distintas, ¿no? El nombre, al menos cuando yo me hice paramédico de la Cruz Roja, pues en aquel entonces era primer respondiente y teníamos que formar un centro de comando en una situación adversa y había muchas similitudes. Incluso fue una capacitación de transporte público de pasajeros y había una enfermera que decía, es que yo soy primer respondiente, y había un grupo de policías ahí que se le fueron a la yugular, no, es que ustedes no pueden ser primer respondiente, espérense. Ella está hablando en el ámbito médico. Ella se refiere a la primera persona que llega y le brinda los primeros auxilios a una persona. Nosotros actuamos como primeros respondientes ante la denuncia de un delito. Esa es la diferencia, no lo tomen tan literal, pero bueno, eso depende también mucho del lugar en el que te estés desenvolviendo, ¿sí? ¿Quién seguía? Eric Estrada, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada más bueno, ahorita pues como todavía estaba de servicio, pues de repente como que pues por el trabajo no le ponía un poquito de atención, nada más tengo una duda de cómo puedo ver la clase grabada. Yo creo que en el transcurso del día de mañana les mandan el link de la grabación de ayer, de la de lunes y la de hoy. Bueno, creo que la de hoy ya la deben de tener en el grupo de WhatsApp, y si no, empiecen a pedírsela a servicios escolares mañana en la mañana para que les manden el link. Es un canal de YouTube, eso búsquela, es que no sé específicamente la dirección del canal de YouTube donde están subiendo todos los cursos, ¿sí? Pero hay que pedírselo a servicios escolares. Bueno, nos desviamos mucho un poquito del tema, pero es bueno porque hay que despejar este tipo de dudas, principalmente con la gente que está en seguridad privada. Hay mucha confusión y es serio porque los mandos que vienen de extracción policial sienten que todavía están en alguna corporación de seguridad pública y piensan que es lo mismo y no. Hay que adecuar los protocolos de actuación a la esfera jurídica que te rige. Y ya, o sea, a lo mejor son policías en retiro,
No sé si conozca ahí en Veracruz está el capitán Galván, estaba, no sé, Margarita, es un compañero de policía de caminos. Sí, fue mi comandante en Jalapa Poniente, Bueno, la comandancia Poniente, fue mi comandante. es eterno, Sí. como ese compañero nacional que dejan de ser policías, se retiran, se dan de alta en una empresa de seguridad privada o un instituto como que es de gobierno pero da seguridad privada, y traen todavía el chip de que ellos son la autoridad, y no, los cuerpos de seguridad privada ya no son autoridad, son una fuerza auxiliar de la fuerza pública, que es muy distinto. ¿Sí? Y viene una confusión, no es confusión, es una falta de actualización. No le voy a decir a Galván, Galván no es el caso. Hay muchos que no se actualizan, no estudian, se quedan con su chip de que ellos fueron mandos en una corporación de policía y piensan que van a llegar a controlar de la misma manera. Pues obviamente que no, ¿sale? Bueno, vamos a pararle hasta aquí. La próxima sesión continuamos con la narrativa de hechos. La voy a ver el viernes. Me voy muy rapidito el próximo viernes con algunos anexos, son rapiditos. Y la última hora nos vamos a dedicar a lo que es la estructura de la narrativa de hechos, que es ahí donde pueden que tengan muchas dudas. La clave de un informe policial homologado adecuado, cómo subsanar falta de información principalmente, cómo subsanar algo que salió de lo cotidiano en una puesta a disposición, se resuelve hablándole al Ministerio Público. Sucedió algo que no estaba contemplado, licenciado, ¿cómo le hago aquí? Se me acaba de presentar esta situación. Él te va a decir cómo hacerlo. Lo grave de un informe policial homologado no es que no lo escribas, no es que no lo sepas. Lo grave, una omisión grave, es que no documentes que no sabías hacerlo, que no documentes que le avisaste al Ministerio Público. ¿Sí? El viernes lo vamos a ver qué pasa cuando el RND no lo tengo, o no me puedo comunicar con alguien para que me dé un RND, estoy en la sierra y no hay internet, no hay celular, no hay nada. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Sí? No pasa nada, nada más se subsana. Sí hay manera de justificarlo, solo que somos omisos a la hora de justificar. Adelante, Eric. Pues nada más como complemento a lo que estábamos platicando, bueno, lo que se estaba platicando, por ejemplo, aquí en la aduana pasa algo muy similar a lo que la compañera de seguridad privada, de que, bueno, por ejemplo, a mí me ha tocado en varias ocasiones en puestas a disposición, de que nosotros aquí como oficiales de comercio exterior, a pesar de ser nosotros quienes, ¿cómo decirlo? Pues detectamos en flagrancia, pues, mercancías prohibidas aquí, nosotros solo fungimos como denunciantes dentro de lo que es la puesta a disposición. Y pues sí, ahí hay pues, cierto problemita, ¿no? Porque nosotros hablamos a los compañeros que están como seguridad, ellos son quienes hacen todo el rollo de la puesta a disposición. Y sí, hay como que, pues sí, siempre hay falla en lo que es en la narrativa de los hechos. Falla en todo, pero bueno, eso solamente se va a sanar con la experiencia. ¿Sale? Bueno, pues que pasen muy buenas noches. Nos vemos aquí el viernes. Traten de entrar tempranito, porque yo también entro temprano y no pierda yo tiempo dándoles acceso y no me distraiga yo de lo que vamos a ver para
para irnos, completar sí lo vemos, sí nos va a dar tiempo verlo, pero sí me gustaría ser muy puntual en muchas cosas que he detectado con todos los grupos que he tenido que les está fallando el IPH, ¿vale? Bueno, que pasen buenas noches, nos vemos el viernes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches a noches. todos. Buenas noches.